desde el bautismo en el Jordán hasta la transfiguración. Prólogo. Un largo camino interior me ha llevado hasta este libro sobre Jesús, cuya primera parte presento ahora al público. En mi juventud, en los años 30 y 40, hubo una serie de libros fascinantes sobre Jesús, los de Karl Adam, Romano Guardini, Franz Michel William, Giovanni Panini o Daniel Robs, por mencionar solo algunos nombres. En todos estos libros la imagen de Jesús había sido trazada a partir de los evangelios, de qué modo vivió como hombre en la tierra y de qué modo, sin embargo, siendo plenamente hombre, les trajo a Dios a los hombres, puesto que en cuanto hijo era uno con él. Así, a través del hombre Jesús, Dios se hizo visible y a partir de Dios se hizo visible la imagen del hombre cabal. A partir de los años 50, la situación cambió. La cima que separaba al Jesús histórico del Cristo de la fe se hizo cada vez más profunda, y uno y otro se encindieron visiblemente. Pero, ¿qué puede significar la fe en Jesucristo? En Jesús, el Hijo del Dios vivo, si precisamente el hombre, Jesús, fue tan distinto de cómo lo presentan los evangelistas y de cómo lo proclama la Iglesia partiendo de los evangelios. Los progresos de la investigación histórica crítica llevaron a distinciones cada vez más sutiles entre estratos de tradición, distinciones tras las cuales la figura de Jesús a la que la fe se refiere se volvió cada vez menos clara y se fue desdibujando. Al mismo tiempo, las reconstrucciones de aquel Jesús que había de ser buscado tras las tradiciones de los evangelistas y sus fuentes se volvieron cada vez más contradictorias. Desde el revolucionario antirromano que trabajaba para derrocar los poderes establecidos y por supuesto fracasa, hasta el moralista amable que todo lo da por bueno pero que incomprensiblemente termina sucumbiendo. Quien coteje varias de estas reconstrucciones no tardará en comprobar que mucho más que interpretación de un ícono oscurecido son retratos de sus autores y de sus ideales. Por ello, la desconfianza hacia esas imágenes de Jesús ha ido creciendo con el tiempo, pero en la misma medida se ha alejado de nosotros la figura del propio Jesús. Como resultado común a estos todos ensayos, ha quedado la impresión de que, en todo caso, sabemos pocas cosas seguras sobre Jesús y que la fe en su divinidad ha moldeado su imagen solo con posterioridad. Esta impresión ha penetrado, entre tanto, profundamente en la conciencia general de la cristiandad. Semejante situación es dramática para la fe, ya que su verdadero punto de referencia se vuelve inseguro. La amistad íntima con Jesús, de la que todo depende, amenaza con resultar vana. El que fue probablemente el más importante exegeta católico de la lengua alemana de la segunda mitad del siglo XX, Rudolf Schnackenburg, sintió muy vivamente en sus últimos años las dificultades a que este modo se enfrentaba la fe, a la vista de la insuficiencia de todas las imágenes históricas de Jesús que la exegesis había ido creando. Dio a luz una última obra, la persona de Jesucristo reflejada en los 4 evangelios. El libro se proponía presentar un servicio a los fieles cristianos que, cito, hoy, a causa de la investigación científica, se sienten inseguros para perseverar en la fe en la persona de Jesucristo como Salvador y Redentor del mundo. Fin de la cita. Al final del libro, como resultado de toda una vida de investigación, Schnackenburg hace constar, cito, que mediante el trabajo científico con métodos históricos críticos apenas se puede alcanzar
o solo de un modo insuficiente una visión fiable de la figura histórica de Jesús de Nazaret. Fin de la cita. Y que a causa, cito, del empeño de la exegesis científica por distinguir tradiciones y reducirlas a lo históricamente fidedigno, nos vemos arrastrados a una discusión permeablemente de la historia, de la transmisión y de la redacción, discusión que no tiene fin. Fin de la cita. En su propia exposición de la figura de Jesús se mantiene una cierta ambigüedad debida a exigencias metodológicas que el autor considera vinculantes a la par que suficientes. De Schnarrenburg nos muestra la imagen de Cristo de los Evangelios, pero la ve formada por múltiples estratos de tradición a través de los cuales el Jesús real solo se ve de lejos. Cito: el fundamento histórico se presupone, pero se sobrepasa en la perspectiva creyente de los evangelios. Fin de la cita. Escribe: de acuerdo, nadie lo duda, pero no queda claro hasta dónde llega propiamente el fundamento histórico. Con todo esto, Schnarrenburg ha puesto claramente de relieve el punto decisivo como evidencia realmente histórica: la relación con Dios y unión con Dios de Jesús. Cito: sin anclaje en Dios, la persona de Jesús se vuelve esquemáticamente irreal e inexplicable. Fin de la cita. Este es también el punto de construcción de este libro mío. Ve a Jesús desde su comunión con el Padre, la cual es el verdadero centro de su personalidad. Sin él, que no se puede entender nada a partir del cual se nos hace presente también hoy. En la exposición concreta de la figura de Jesús me he esforzado desde luego por ir más allá de Schnarrenburg. Lo problemático en el modo en que Schnarrenburg define la relación entre tradiciones e historia acontecida sale a la luz muy claramente. A mi juicio, en esta frase: los evangelios, cito, quieren revestir de carne, por así decirlo, al misterio del Hijo de Dios, aparecido en la tierra. Fin de la cita. Diré al respecto que no necesitaba revestirlo de carne. Él se había encarnado realmente. Sin embargo, ¿cabe dar con esta carne a través del matorral de las tradiciones? Schnarrenburg nos dice en el prólogo de su libro que se sabe en deuda con el método histórico crítico, a cuya aplicación en la teología católica abrió la puerta en 1943 en la encíclica Divino Affante Spiritu. Esta encíclica fue realmente un punto de referencia importante para la exegesis católica. Pero desde entonces la discusión metodológica, tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica, ha continuado. Han surgido puntos de vista metodológicos esencialmente nuevos, tanto en los que se refiere al trabajo estrictamente histórico como tal, tanto en relación con la colaboración de teología y método histórico de la interpretación de la Sagrada Escritura. Un paso al frente decisivo lo dio la construcción conciliar Dei Verbum sobre la relación divina. Además de esto, dos documentos de la Pontificia Comisión Bíblica, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, y el pueblo judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana, proporcionan puntos de vista importantes, madurados en el debate exegético. Querría indicar, al menos a grandes líneas, las orientaciones metodológicas resultantes de estos documentos que me han guiado al elaborar mi libro. En primer lugar, el método histórico, precisamente en virtud de la esencia íntima de la teología y de la fe. Constituye una dimensión irrenunciable del trabajo exegético, pues es esencial para la fe bíblica el referirse a un acontecimiento realmente histórico. No cuenta historias como símbolos de verdades suprahistóricas, sino que se funda en la historia que ha acontecido en la faz de la tierra.
el factum historicum no es para la fe bíblica una cifra simbólica sustituible, sino un fundamento constitutivo. Et incarnatus et, con estas palabras confesamos la entrada efectiva de Dios en la historia real. Si prescindimos de esta historia, la fe cristiana como tal es cancelada y refundida en otro molde religioso, de modo que si la historia, la facticidad en este sentido, pertenece esencialmente a la fe cristiana, entonces ésta ha de exponerse al método histórico. La fe misma lo reclama. La citada Constitución Conciliar sobre la Revelación Divina lo dice en su número 12, con toda claridad, al tiempo que menciona algunos elementos metodológicos concretos que han de observarse al interpretar la Biblia. Mucho más extenso es el documento de la Comisión Bíblica sobre la interpretación de la Sagrada Escritura en el capítulo Métodos y acercamientos para la interpretación. El método histórico crítico, digámoslo una vez más, es irrenunciable debido a la estructura de la fe cristiana. Pero debemos añadir dos cosas. Ese método es una de las dimensiones fundamentales de la interpretación, pero no agota el cometido de la interpretación para quien ve en los textos bíblicos una única sagrada escritura y la cree inspirada por Dios. Sobre este punto hemos de volver enseguida más extenuantemente. Pero antes es importante, en segundo lugar, que se reconozca los límites del propio método histórico crítico. Su primer límite consiste para quien hoy se siente interpelado por la Biblia en que ese método, por su propia naturaleza, ha de dejar la palabra en el pasado, en tanto que método histórico indaga el contexto histórico en el que los textos surgieron. Intenta conocer y comprender el pasado con la mayor precisión posible, tal como fue en sí mismo, para de este modo averiguar lo que el autor había querido y podido decir en aquella época, en su contexto intelectual e histórico. En la medida en que el método histórico siga siendo fiel a sí mismo, no solo habrá de considerar la palabra como palabra pasada, sino que habrá de dejarla en el pasado. Podrá vislumbrar en ella contactos con el presente, actualidad, ensayar aplicaciones al presente, pero no podrá hacerla de hoy. Esto supera sus límites. Precisamente la exactitud en la interpretación de lo acontecido, en tanto su fortaleza como su debilidad. Esto será relacionado con otra cuestión. Como método histórico, presupone la uniformidad del nexo de acontecimientos de la historia y por ello ha de tratar las palabras que encuentra como palabras humanas. Mediante una reflexión cuidadosa, probablemente pueda vislumbrar la plusvalía que reside en la palabra, llegar a oír a través de la palabra humana algo así como una dimensión más alta y de ese modo inaugurar el autotrascendimiento del método, pero su verdadero objeto es la palabra humana en tanto que humana. Por último, este método ve los distintos libros de la escritura en su momento histórico e incluso los divide según sus fuentes, pero la comprensión de estos escritos como Biblia no es para él un dato histórico inmediato. Naturalmente puede ver los procesos evolutivos, el crecimiento de las tradiciones y en esa medida puede percibir más allá de los libros singulares el acercamiento a la escritura única, pero de entrada retrocederá necesariamente al origen, los distintos textos y con ello lo trasladará primero a su pasado, para luego completar este retroceder reconstruyendo el proceso de las unidades textuales que se van formando. Ha de constar como límite de todo empeño por conocer el pasado, que aquí no cabe rebasar el terreno de las hipótesis, ya que no podemos traer el pasado al presente,
Cierto que hay hipótesis con alto grado de certeza, pero en conjunto deberíamos ser conscientes de los límites de nuestras certezas. Precisamente la historia de la exegesis moderna hace patentes estos límites. Con todo esto, queda indicada por una parte la importancia del método histórico crítico y por otra se describe sus límites. A la vez que los límites ha quedado claro, eso espero, que de este método, por su propia esencia, apunta más allá de sí mismo y porta consigo una apertura interior a métodos complementarios en la palabra del pasado. Cabe oír la pregunta por el presente. En la palabra humana resuena algo muy grande. Los distintos escritos remiten de algún modo al proceso vivo de la escritura única que se despliega en ellos. Precisamente a partir de esta última percepción se desarrolló en América hace unos 30 años el proyecto de la exegesis canónica, cuyo propósito consiste en leer los textos singulares en el conjunto de la escritura, que es una con lo que los distintos textos reciben una nueva luz. La Constitución sobre la Revelación del Concilio Vaticano II ya había destacado esto claramente como un principio fundamental de la exegesis teológica. Quien quiera entender la escritura en el espíritu en el que está escrita, ha de prestar atención al contenido y a la unidad de la escritura entera. El concilio añade que se ha de tener en cuenta asimismo la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe, es decir, las correspondencias internas de la fe. Dei Verbum, número 12. Detengámonos primero en la unidad de la escritura. Es un dato teológico, pero no es simplemente impuesto desde fuera a un conjunto de sí heterogéneos de escritos. Merced a la exegesis moderna, se ha hecho visible cómo se produce, mediante lecturas siempre nuevas, el convertirse en escrituras de las palabras transmitidas por la Biblia. Los textos antiguos son retomados, entendidos de nuevo, releídos en una situación nueva, en la relectura, en la lectura progresiva, mediante correcciones, profundizaciones y ampliaciones tácitas. La formación de la escritura acontece como un proceso de la palabra que va desplegando progresivamente sus potencialidades, las cuales estaban ya presentes en algún modo como semillas, pero que solo se abren ante el reto de las nuevas situaciones, ante las nuevas experiencias y padecimientos. Quien contempla este proceso partiendo de Jesucristo, un proceso que ciertamente no es lineal, sino a menudo dramático y que pese a ello progresa, quien lo considera así puede reconocer que hay una dirección en el conjunto. El Antiguo y el Nuevo Testamento son solidarios. Cierto que la hermenéutica cristológica, que ve en Jesucristo la clave de la totalidad y que partiendo de él llega a entender la Biblia como unidad, presume una decisión de fe y no puede resultar del puro método histórico. Pero esta decisión de fe comporta razón histórica, y permite ver la unidad interna de la escritura y entender de modo nuevo sus distintos elementos, sin privarles de su originalidad histórica. La exegesis canónica, la lectura de los textos de la Biblia, es en el conjunto de esta, es una dimensión esencial de la interpretación que no está en contradicción con el método histórico crítico, sino que la prolonga orgánicamente y hace que se convierta en verdadera teología. Querría destacar dos aspectos más de la exegesis teológica. La interpretación histórico-crítica del texto trata de identificar el sentido exacto que tenía originalmente las palabras tal como se usaban en su lugar y en su época. Esto es bueno e importante, pero prescindiendo de la certeza solo relativa de tales reconstrucciones, es importante tener presente que toda palabra humana de algún peso contiene en sí un plus
del que el autor puede no haber sido inmediatamente consciente en su momento. Tanto más cabe atribuir este íntimo valor, añadido de la palabra, que trasciende en su momento, a las palabras que han madurado en el proceso de la historia de la fe. Aquí el autor no habla simplemente por cuenta propia y para sí mismo, habla a partir de una historia común que lo sostiene y en la que ya están presentes tácitamente las posibilidades de su futuro, de su camino ulterior. Este proceso, que consiste en seguir leyendo y desplegando las palabras, no habría sido posible si no hubieran estado ya presentes en las mismas palabras tales aperturas internas. En este lugar incluso podemos vislumbrar históricamente, por decirlo así, que significa inspiración. El autor no habla como sujeto privado, cerrado en sí mismo. Habla como una comunidad viva y por tanto en un movimiento histórico vivo que él no crea y que tampoco es creado por la colectividad. Un movimiento en el que actúa una fuerza conductora superior. Hay dimensiones de la palabra que en sustancia han sido señaladas de modo completamente adecuado, como la vieja doctrina de los 4 sentidos de la escritura. Los 4 sentidos de la escritura no son significados independientes, simplemente yuxtapuestos, sino precisamente dimensiones de una única palabra que trascienden el momento presente. Con esto ya se ha tocado el segundo aspecto al que todavía quería referirme. Los distintos libros de la Sagrada Escritura, al igual que está en su totalidad, no son simplemente literatura. La Escritura ha surgido en y de sujeto vivo, el pueblo peregrino de Dios, y vive en dicho pueblo. Se podría decir que los libros de la Escritura remiten a 3 sujetos que interactúan. Tenemos en primer lugar el autor o grupo de autores a quienes debemos un escrito. Pero estos autores no son escritores autónomos en sentido moderno, sino que pertenecen al sujeto colectivo del pueblo de Dios, pueblo del que parten y al que se dirigen, y que es por ello en realidad un autor más profundo de los escritos. A su vez, este pueblo no es autosuficiente, sino que se ve guiado e interpretado por Dios mismo, que habla en lo más profundo del texto, a través de los hombres y su humanidad. El nexo con el sujeto, pueblo de Dios, es vital para la escritura. Por una parte, este libro, la escritura, es el criterio que produce de Dios y la fuerza que guía al pueblo. Pero por otra parte, la escritura vive solamente en este pueblo, que se rebasa a sí mismo en la propia escritura y de este modo, en el último término, merced a la palabra encarnada, llega a ser precisamente pueblo de Dios. El pueblo de Dios, la Iglesia, es el sujeto vivo de la escritura. En ella las palabras bíblicas son siempre presencia. Por supuesto, esto implica que dicho pueblo reciba de su ser de Dios, en último término de Cristo en persona, y se deje ordenar, guiar y conducir por él. He creído que les debía a los lectores estas indicaciones metodológicas porque ellas marcan el camino de mi interpretación de la figura de Jesús en el Nuevo Testamento. Respecto a mi exposición de Jesús, esto significa sobre todo que me fío de los evangelios. Naturalmente, se presupone todo lo que el concilio y la exégesis moderna nos dice sobre los géneros literarios, sobre las intenciones de las afirmaciones de los autores sagrados, sobre el contexto comunitario de los evangelios y su manera de hablar en este contexto vivo. Asumiendo todo esto, lo mejor que he sabido, he querido hacer el intento de exponer al Jesús de los Evangelios como el Jesús real, como el Jesús histórico en sentido propio. Estoy convencido, y espero que también los lectores puedan verlo, de que esta figura es mucho más lógica e incluso históricamente considerada, mucho más comprensible que las reconstrucciones que nos han salido al paso en las últimas décadas. Creo que precisamente este Jesús, el de los Evangelios, es una figura histórica dotada de sentido y coherente.
solo porque había sucedido cosas extraordinarias, porque la figura y las palabras de Jesús superaban radicalmente todas las esperanzas y expectativas corrientes, se aplica su crucifixión y se explica su resurrección. Ya unos 20 años tras la muerte de Jesús, encontramos en el gran himno a Cristo de la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos del 6 al 11, una cristología plenamente desarrollada, en la que se dice sobre Jesús que era igual a Dios, pero se despojó de sí mismo, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte en cruz, y que ahora le corresponde el homenaje cósmico, la adoración que Dios anunció por el profeta Isaías, capítulo 45, versículo 23, como la única adecuada para él. La investigación crítica se plantea con razón la pregunta: ¿qué ha sucedido en estos 20 años posteriores a la crucifixión de Jesús? ¿Cómo se llegó a esta cristología? La actuación de comunidades anónimas, cuyos exponentes se intentan identificar, en realidad no explica nada. ¿Cómo pudieron ser tan creadoras estas colectividades desconocidas? ¿Cómo lograron convencer e imponerse? ¿No es históricamente mucho más lógico que lo grande esté al comienzo y que la figura de Jesús hiciera salta de hecho todas las categorías disponibles y solo se dejara entender a partir del misterio de Dios? Ciertamente, creer que Él, como hombre, era realmente Dios y que mediante parábolas daba a entender esto de un modo velado, pero cada vez más inequívoco, es algo que rebasa las posibilidades del método histórico. A la inversa, cuando partiendo de esta convicción de fe se leen, los textos son arreglo al método histórico y a su apertura interna, a algo más grande. Los textos se abren y se muestran un camino y una figura que son creíbles. Y entonces se hace evidente también la compleja lucha en torno a la figura de Jesús, que se registra en los escritos neotestamentarios, y la armonía profunda que, pese a todas las diferencias, se advierten en ellos. Es patente que con esta visión de la figura de Jesús voy más allá de lo que se dice, por ejemplo, Schnenburg, el cual representa a una gran parte de la exegesis contemporánea. Pero espero que a los lectores les quede claro que este libro no está escrito contra la exegesis moderna, sino con el mayor agradecimiento por todo lo que ella nos ha dado y nos sigue dando. Ha puesto a nuestra disposición una gran cantidad de materiales y de conocimientos a través de los cuales la figura de Jesús se nos puede hacer presente con una vivacidad y profundidad que todavía hace pocas décadas no acertábamos a imaginar. Únicamente he intentado aplicar más allá de las interpretaciones meramente histórico-crítica los nuevos conocimientos metodológicos que nos permite una interpretación propiamente teológica de la Biblia, los cuales ciertamente presuponen la fe, pero no quieren ni pueden renunciar en lo absoluto a la seriedad histórica. De seguro no necesito decir expresamente que este libro no es en modo alguno un acto magisterial, sino únicamente expresión de mi búsqueda personal de el rostro del Señor. Comparar Salmo capítulo 27, versículo 8. Por tanto, todo el mundo es muy dueño de contradecirme. Solo pido a las lectoras y a los lectores ese anticipo de simpatía sin el cual no hay comprensión alguna. Como he dicho al comienzo de este prólogo, el camino interior que me ha llevado a este libro ha sido largo. Los primeros trabajos para este libro pude hacerlos en las vacaciones de verano del 2003. En agosto del 2014 les di su forma definitiva a los capítulos del 1 al 4. Tras mi elección como obispo de Roma, he utilizado todos los momentos libres para hacer avanzar el libro. Como no sé hasta cuándo se me conceda tiempo y energía, me he resuelto a publicar
como primera parte de este libro los 10 primeros capítulos, que van desde el bautismo en el Jordán hasta la confesión de Pedro y la transfiguración. Espero que con la segunda parte podré entregar el capítulo sobre los relatos de la infancia, que de entrada pospuse por parecerme que lo más urgente era exponer la figura y el mensaje de Jesús en su ministerio público y ayudar a que pueda crecer la relación viva con Él. Roma, en la festividad de San Jerónimo, 30 de septiembre del 2006. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.